apasionante desde cualquier punto de vista que lo queramos revisar. Vayetse nos enseña esta palabra y partió, salió, se fue. También podríamos incluso pensar que esta palabra vayetse tiene que ver con la expresión huir y hablaremos un poco al respecto. Tenemos que hacer un análisis muy profundo en esta enseñanza, toda vez que este parashá nos habla de lo que en principio van a ser los 11 hijos de Jacob. Digo 11 hijos, esto en el exilio, porque posteriormente entraremos a ver el nacimiento de Benjamín y ya esto ocurre fuera de Harán. Vemos cómo Jacob ha pasado 20 años en ese galut, en ese exilio, y Jacob en este proceso ya está en una edad de 80 años. Así es que lo importante para resaltar en todo este recorrido de la vida de Jacob es que su vida siempre ha permanecido estable a la fe, a la emuná, al bitajón, a la fortaleza de la palabra. Ahora, es interesante mencionar también en este orden de ideas que este parashá Vayetse nos trae consigo una serie de representaciones proféticas, totalmente proféticas, que las podemos establecer en el transcurso de los siguientes parashá que vamos a estar determinando. Y como ustedes saben, mis amados hermanos, en lo personal me gusta muchísimo hacer referencia a las gematrías que vamos a encontrar. Así es que si el tiempo me lo permite, les podría mencionar, mencionarlas se las puedo mencionar. Hacerlas en texto tendría que enviárselas luego, pero es interesante notar cómo, por ejemplo, la palabra escalera, que en hebreo es la palabra sulam, la palabra escalera está conformada por Samek, Lamet y Men, y el valor numérico de escalera es 130. Ustedes siempre les digo, o siempre me pregunto, ¿por qué es importante 130 de la palabra escalera? Porque esa palabra escalera que suma 130 es tan importante toda vez que justamente Monte Sinaí, que está conformado por las letras Yod, Num, Yod y Samek, también suma 130. ¿Será una casualidad teológica simplemente pensar que esa escalera que tiene el valor numérico de 130, tiene justamente el mismo valor numérico de Monte Sinaí? Vamos a encontrar la respuesta justamente en este parashá. Ahora, otra expresión muy interesante para que consideren, hermanos, en su estudio personal, es la palabra misbea. La palabra misbea en hebreo, que nos traduce al español altar. El altar, misbea, está compuesto por las letras Men, tiene valor numérico de 40, la letra Sayit, que tiene un valor de 7, la letra Bet 2 y la letra Het, que vale 8. Sumados nos indica el misbea, su total 57. 57 entre sí es 12. 12 tiene que ver con misbea, con el altar. Justamente ese altar es el lugar de Betel. Ya hablaremos también sobre esto, porque indudablemente Jacob se encuentra en un lugar en el que su abuelo Abraham había edificado un altar en Betel. Es decir, que esto, repito, no es coincidencia, es simplemente la importancia de la Escritura estableciéndonos puntos que debemos considerar. Otro punto que quiero considerar en esta historia, hablando un poquito de las gematrías, es la expresión del pozo. En los pozos se ocurren momentos importantes. Recordemos que Eliezer encontró a su esposa, a la esposa de Isaac, justamente en un pozo. Recordemos que Moshe, adelante veremos cómo se va a encontrar en un pozo justamente también a quien será su esposa Sífora. Y vemos ahora cómo en este pozo también va a sucederse un evento importante toda vez que Jacob en el pozo va a encontrar a quien va a ser el amor de su vida, a Raquel. Así es que esta palabra pozo está escrita con las letras Bet, Aleph y Resh. Estos tres valores numéricos, 1 y 200, tienen un valor total de 203. ¿Y por qué es importante ese 203? Porque obviamente ese 203 tiene que ver con la palabra crear. Y la palabra crear en hebreo justamente tiene las mismas tres letras de la expresión pozo en diferente orden. Recuerden, voy a repetirlo.
Pozo se escribe Bet Aleph Resh y crear se escribe Bet Resh Aleph. Su valor numérico es el mismo, 203. Importante, importantísimo. Y cerremos con la última gematría que podríamos incluir acá, y es la palabra tefilá. La palabra tefilá, que nos alude a la oración. Recordemos que en este lugar ahora Jacob va a orar, hace una oración, declara este lugar casa de Dios, hace el pacto con el diezmo, entre otras cosas. Vemos que esta tefilá, su valor numérico es 136, compuestas por las letras Kuf, Bat y Lamet, 136. Y este mismo valor numérico 136 corresponde a la palabra o a la expresión voz. La voz, esa voz que proclama, esa voz que habla, esa voz que escucha, esa voz que revela la palabra, su valor numérico es 136. Está compuesto por las letras Men, Bat, Lamet y Samech. Samech, valor total 136. Bueno, hecha esta claridad con respecto a estos textos, veamos muy brevemente la introducción del Parashá Vayetze. Este Parashá abarca desde el libro de Bereshit en el capítulo 28, del verso 10 hasta el capítulo 32, verso 3. Aquí este Parashá nos trae, repito, 20 años de historia. Es decir, que hay mucho tema por tratar. Vamos a encontrar en el Tanakh sobre el libro de Oseas, capítulo 11, verso 7 y el capítulo 12, verso 12. Y en el Brit Hadasha avanzaríamos al libro de Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. También en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Me gustaría que ustedes tomen nota, por favor. Y si no podemos leer estos textos, usted lo haga ya de manera individual en casa. Veamos algunos textos de comienzo. Vayetze. Salió pues Jacob de Berseba. Berseba, por favor, subraye la expresión Berseba, que realmente en hebreo es Bersheba. Bersheba. Y Bersheba nos habla de pozos, 7 pozos. Ya hablaré un poco de esto. Y llegó, dice la palabra, partió de Bersheba y fue a Harán. Harán. Ese lugar de Harán es una expresión, este lugar. Algunos textos hebraicos hablan de Harán desde el punto de vista de oscuridad, hablan de Harán desde el punto de vista del lugar de conflicto, hablan de Harán desde un punto de vista como prohibido. Y si nos preguntamos, salir de Beersheba, salir del lugar de los pozos, del lugar de luz, hacia un lugar de oscuridad, de conflicto, a un lugar prohibido, realmente cuántas veces nosotros hemos necesitado salir de un lugar y muchas veces salimos de un lugar apropiado, un lugar adecuado y nos hemos cambiado de lugar, nos hemos mudado a un lugar donde lo único que encontramos es dificultad, adversidad, contratiempo, entre otras cosas. Dice la palabra, verso 11, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Esta expresión soñar es muy interesante, hermanos, porque todos nosotros, los seres humanos, evidentemente todos soñamos. Dicen los especialistas en estos conceptos del sueño, de que el ser humano todos los días al dormir sueña. Yo no sé cuántos de ustedes podrán recordar sus sueños realmente, pero sí escucho a algunas personas que con mucha frecuencia dicen, soñé con esto, soñé con lo otro, soñé, y me sucedió y tal cual lo soñé, así pasó y soñé, y ven tantos sueños. Amén. Con el tema de los sueños hay que tratar el tema con mucha precaución, porque muchas veces nuestro sueño tiene una relación directa con la circunstancia que estamos viviendo en el día a día, con la circunstancia que estamos pasando en el momento. Me explico, si tú vas durante tu jornada del día, entre semana, por una ruta hacia tu trabajo y eventualmente se sucedió un accidente y ese accidente te afectó mucho lo que pasó en ese lugar, probablemente vas a tener esa noche o durante esos días un sueño relacionado con el tema del accidente, es decir, que estamos influenciados por una circunstancia de vida. Lo importante aquí es que soñó.
Y he aquí que sueña con una escalera. Menciono esto. ¿Por qué va a soñar justamente con una escalera? Sé que todos ustedes han estudiado sobre el tema y han definido el concepto de la escalera, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Adonai que subían y descendían por ella. Estos temas los hemos tratado en detalle en los parashá de los años anteriores, no nos vamos a detener en ellos, solo lo estoy mencionando para entrar al contexto de nuestra enseñanza. Ahora, sí quiero ser puntual en lo siguiente. En el primer punto que estamos considerando en el verso 12, en el verso 11 dice que llegó a un cierto lugar. Tal vez este punto sí quiero que lo tratemos con detalle. Por un momento, acompáñeme a Bereshit, capítulo 21, aquí mismo en el libro de Génesis, capítulo 21. Vayan por favor con sus Biblias, papel y lápiz, tomen nota. No vamos a poder leer todos los textos bíblicos, algunos los mencionaremos, no los podremos leer, usted lo hace en su ejercicio personal en casa. Muy bien. Bereshit capítulo 21 y tomemos por favor el verso 27. Este verso 27 dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, Abraham responde, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por favor, amado hermano, hermanas, allí en cada congregación y quienes están en las distintas naciones, subraye en su Biblia, subraye, resalte esta expresión que este pozo yo lo cavé. Y estamos entregando como señal de este pacto, de este pozo que estoy levantando hoy, he presentado 7 corderos. Recuerden que estos 7 es un número maravilloso porque tiene que ver con plenitud, tiene que ver con pacto, tiene que ver con un común acuerdo. Y dice el verso 31, por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Entonces, cuando estamos en nuestra lectura en el parashá de hoy y nos indica el texto del verso 11 que Abraham, al salir de su casa, la salida de la casa de Jacob, de la casa de su padre, sale con la bendición que Isaac le entregó. Recordemos que allí en la parashá anterior hablamos de la situación que se presentó con respecto a la bendición de Esaú, de Jacob, el conflicto entre los hermanos, una amenaza de muerte de parte de Esaú, indicando que a la muerte de su padre Jacob, él tomaría venganza por haberse apropiado de su bendición y le mataría. Entonces, definitivamente tanto Isaac como Rebeca toman una determinación y lo mejor es que nuestro hijo Jacob salga de esta amenaza de riesgo de su vida y vaya en dirección hacia Labán, hacia nuestro familiar. Ahora, recuerden que Jacob sale de su casa con bendición, pero esa salida es una salida intempestiva. Es una salida, algunos textos lo mencionan como huir. Esta mañana estábamos reunidos con los varones y en la enseñanza de varones estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo habla a Timoteo y le recomienda, huye de las pasiones, de las debilidades de la carne. Y esta palabra huir pareciera ser que en principio se considera un acto de cobardía. Huir no es de hombres de valor, el huir es de los cobardes. Pero mi amado hermano, huir frente a una situación de muerte es preferible huir que un héroe muerto. Entonces vemos aquí que Jacob decide salir o, entre comillas, huir de esa circunstancia. Y esto lo menciono porque van a pasar 20 años en los que en la vida de Jacob esta amenaza de muerte lo va a atormentar. Esta amenaza de muerte él no la pasa como una simple amenaza, sino que durante 20 años él va a tener esa intención de su hermano en su corazón. Y eso será el cierre, precisamente en el cierre de este parashá y al comienzo de la siguiente, cuando regresa nuevamente. Ahora, retomo aquí.
Llegó a un cierto lugar. ¿A cuál cierto lugar llegó? Ya el libro de Bereshit, capítulo 21, verso 27, nos da la respuesta. Llegó a un lugar donde justamente su abuelo Abraham había hecho pacto con Abimelech, y en aquel lugar se había levantado un altar. Recuerden que la palabra altar en hebreo es misbea, y ese misbea tiene que ver con el número 12. Su valor numérico, lo mencioné, es 57, y 57 representa 12. Es decir, que este Betel, este lugar, ya había sido establecido por Abraham, el patriarca Abraham, y en este lugar lo que Jacob va a encontrar ahora al atardecer de ese primer día al salir de su casa es un lugar, vamos a decir, de piedras. Menciona la palabra piedras, probablemente un lugar ya ciertamente demolido, ciertamente desgastado, pero cuando él llega a este lugar y recuesta su cabeza y se protege con las piedras, estas piedras, dijo la hermana, la pastora Jenny, las piedras tienen una gran simbología. Las piedras aquí representan la Torá, las piedras aquí representan el templo, el Misbea, las piedras aquí representan el Betamidrash, las piedras aquí tienen una representación importante. Cuando él recuesta su cabeza en este lugar de estas piedras, entonces viene el momento del sueño, y este sueño profético es extraordinariamente importante porque allí establecerá todo lo que va a suceder en la vida de Jacob y particularmente lo que va a ocurrir en la vida de todo Israel. Así es que en este lugar nos vamos a dar cuenta que la finalidad de recibir este sueño es que en primer lugar Jacob mora en la presencia de Hashem, y entonces al estar en el Misbea, en el lugar donde su abuelo había hecho pacto con Abimelech, en Betel, en ese lugar él encuentra una intimidad extraordinaria con Hashem, él encuentra un lugar de pacto establecido con su abuelo, y él encuentra que en ese lugar tiene un extraordinario tiempo de reposo. Ese reposo, de hecho, si usted lo recuerda, y permítame, ya le voy a dar el paso a Camilo, pero recuerden esto, hermanos. El Salmo 91, por favor, acompáñenme un momento en sus Biblias, hagamos una breve lectura del Salmo 91, tiene que ver justamente con este lugar. Dice en esta palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, el que abriga en el altar, el que habita en el Misbea, el que duerme en el Misbea, morará bajo la protección del Omnipotente. Esta palabra omnipotente nos habla de El Shaddai, el Elión, yo soy, y diré yo a Hashem, diré esperanza mía y castillo mío, mi Adonai, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, es decir, de esa mentira del enemigo, de la maldición, de la trampa, de la acusación, del juzgamiento, de la amenaza de muerte. Yo, dice la palabra, yo te guardaré y te cuidaré de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas. Esa porción me gusta y esta expresión tal vez con el talí puede ser comprensible para decir debajo de sus alas, debajo de sus alas, debajo de sus alas, Él estará guardándonos y allí estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Esta palabra terror nocturno tiene que ver con el sueño. Cuando soñamos, hay un terror nocturno porque hay sueños que en ocasiones se convierten en pesadillas y en cosas horrendas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tener esos sueños totalmente fatídicos, sueños de pánico, sueños terroríficos? Y todo esto tiene que ver, repito, con el pensamiento y nuestro diario vivir. Pero la importante de este texto maravilloso del Salmo 91 es que nos dice que no temerás el terror nocturno, porque cuando tú recuestas tu cabeza sobre la roca, sobre la piedra del Misbea, sobre la Torá, sobre el Betamidrash, sobre el estudio de la palabra y te mantienes en la palabra, y estudias tu parashá y estás conectado a través de la palabra en todo devocional, entonces no puedes tener terror nocturno ni sueños de pánico, porque tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu ruach está conectado con Hashem. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio de ti.
ni mortandad que en medio del día te destruya. Entonces, Jacob, vemos que en este lugar ahora va a pasar un proceso de vida absolutamente nuevo. La pastora Pili hoy no nos acompaña, pero vamos a tomar un texto en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 33, y dice, y él, ¿quién? Yeshua reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el sueño profético de Jacob en el Misbea construido por su abuelo. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Hashem, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Adonai, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino que seamos transformados delante de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Hashem, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora el Eterno habla al corazón de Jacob, le muestra proféticamente todo lo que va a enfrentar y le está indicando que viaja a un lugar de conflicto, a un lugar de oscuridad, a un lugar donde incluso Labán va a ser un hombre de mundo en el sentido específico de la palabra. Por lo tanto, lo primero que debes llevar en tu corazón con claridad es que no te puedes adaptar a ese mundo de dificultad, de adversidad ni de oscuridad. Lo primero que debes tener claro es que Mashiach reinará sobre toda la casa de Jacob, sobre toda tu casa, porque de ti vendrán las naciones, de ti vendrán todas las naciones de la tierra, a través de Abraham, de Isaac y ahora contigo en el tercer patriarca se cumplirá esta promesa. Por lo tanto, dice el primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10, por tanto, desechando toda malicia, por favor, al lugar donde fueres, Jacob, vas a desechar toda malicia, toda mentira, todo engaño que el mundo te pueda ofrecer, y todo engaño y toda hipocresía y toda envidia y toda difamación. Ahora, deseen ustedes, mis amados, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, de la Torá, para que por ella puedan crecer en la salvación y, si es posible, bendigan de manera directa a Hashem y como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Hashem. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Hashem por medio de Mashiach. Entonces, este sueño es algo en el que reposamos completamente delante del Padre y Él nos va a dar la indicación, la línea de vida, la ruta por la cual nosotros debemos caminar. Cuando Jacob rinde su vida, después de salir, recordemos que sale de la casa de su padre y no es que salga con las comodidades ni con las riquezas, no, sale en una situación relativamente difícil. Pero peor aún, en el camino es víctima incluso de los asaltos y queda completamente desprotegido. Pero en medio de toda esta desprotección, cuando él sale a luchar una vida diaria, a enfrentar un mundo que no está acostumbrado a vivir, recordemos que en Parashá anterior hablamos de la característica de Isaac y de la característica de Esaú. Y vimos que Esaú es un hombre de campo, mientras que Jacob es un hombre un hombre de palabra, un hombre de integridad, un hombre de rectitud. Pero ahora va a las afueras de su casa, de su protección. Y lo primero que el Eterno le entrega es Beersheba, los pozos, y le muestra proféticamente todo lo que ha de pasar. Y lo establece y le dice, sé fundamentado en la roca. En medio de la prueba, de la adversidad y de la tribulación está la roca. Yo quiero dejar este punto hasta aquí para que Camilo continúe y empalmemos los temas que estamos desarrollando. Ahora, dijo Camilo hace un momento, hemos hablado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y no sabemos si podemos hablar ahora aquí del Dios de Jacob. Pero justamente en este parashá vamos a establecer a Abraham, a Isaac y Jacob, ese trípode de los patriarcas. Pero cuando ese trípode de los patriarcas, podríamos llamarlo mejor la silla, el trono del rey, pues una silla, un trono no se sostiene en tres
en tres bases, en Abraham y Isaac y en Jacob. Hace falta una base aquí. Y esa base la va a conformar justamente, más adelante, la va a conformar José. José va a ser la cuarta base de la mesa para que esa silla se pueda sostener. Y en esa cuarta silla, o en esa cuarta base, vamos a encontrarnos ¿con quién? Con Manasés y con Efraín. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? No lo puedo adelantar a los parachá que vamos a ver a continuación, pero lo importante es que aquí en Vayetse se está estableciendo todo el llamado profético de la vida de Israel hasta el tiempo de entrar a la tierra prometida. Adelante, esta es la introducción. Así es, y es definitivamente extraordinario también pensar en los sueños, por un momento, ver cómo Adonai habla a estos hombres. Ya hemos visto desde esta historia que el Eterno coloca a dormir o da sueños a la vida de estos hombres. Lo vemos en Adán, lo coloca a dormir para que nazca la varona, ¿no? Y después vemos a Abraham, donde también él cae en un sueño y ve una profecía que tiene que ver mucho con Pesach. Y ahora Jacob también cae en sueño, y es la manera como Adonai habla a estos hombres. El libro de Job, capítulo 33, verso 15, la palabra de Hashem dice, Job 33, 15, dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Así que en este tiempo Adonai les habla a estos hombres por medio de sueños. Y por supuesto el sueño que se está llevando aquí a cabo no es cualquier sueño. Sabemos que definitivamente es una profecía, diría yo, mesiánica, una profecía de que también, si lo vemos allí en el libro de Génesis, capítulo 28, y en el verso 13, dice: y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, arriba de esa escalera, usando, por supuesto, esta figura de Bereshit, capítulo 11 y 12, una figura que se conocía muy bien en este entonces, que era el Sigerut, que era una forma como los otros pueblos podían de una forma u otra, si se puede decir de esa forma, construían ciertos templos para poder subir a donde estaba Dios. Así que aquí se usa una conexión que el pueblo pueda conocer para que después sepan qué es lo que se está hablando. Pero aquí definitivamente es Adonai revelándose en la vida de Jacob. Lo que más me parece tan extraordinario es que una vez más vemos ya una profecía mesiánica, y he aquí Adonai estaba en lo alto en ella. Aquí ya vemos a nuestro amado Yeshua HaMashiach siendo revelado desde muy adelante, pero eso después en Juan vemos cómo Yeshua también usa esta misma conexión en el libro de Juan, capítulo 20, verso 17, dice estas palabras: Yeshua le dijo: no me toques, porque todavía no he regresado a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy al Padre y al Padre de ustedes, a mi Elohim, al Elohim de ustedes. O sea, hablando de esa conexión que se estaba tratando de conectar en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice: Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Así que en un entonces se hablaba acerca de sueños. Por sueños el Eterno hablaba a estos hombres. Pero esta semana leía el libro de Hebreos. Vaya conmigo, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Porque esto me movió todo. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: Adonai, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso cuando Yeshua viene, nos comienza una vez más a tocar esas hermosas palabras. Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y yo creo que estas conexiones que estamos viendo aquí definitivamente son las conexiones de donde Yeshua verdaderamente, ya cuando está aquí en la tierra, está haciendo una conexión entre el cielo
y la tierra, la desconexión tan grande que había y que iba a haber, por supuesto, si Yeshua no venía a la tierra. Y me encanta una vez más, Hebreos capítulo 1, verso 1, porque ahora nos dice que Él nos habla por medio del heredero de la creación, el que hizo todo lo que existe. Colosenses capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de que Él es el heredero, Él es el Reshit de Adonai, por el cual Adonai colocó para que todo fuera creado. Pastor Roberto. Sí. Estaba aquí revisando el texto bíblico de la Parashá justamente y estoy muy inquieto con la palabra. Sé que el año pasado enseñamos algo sobre el tema, pero revisando con detenimiento esta lectura, me encuentro con esta expresión de las piedras. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. A nadie seguramente se nos ocurre colocar como almohada precisamente una piedra, pero esta piedra proféticamente representa, repito, lo que va a ser el Misbea o lo que fue el Misbea, pero a su vez está representando lo que más adelante será el Betamidrash. Ahora, el libro de Bereshit en el capítulo 49, permítame por favor avanzar a este texto, en el capítulo 49, en el verso 24, nos dice justamente, Bereshit capítulo 49, verso 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta expresión piedra tiene, repito, una intención profética para establecer ese título que se le entrega a nuestro amado Mashiach, la roca de Israel. Esta piedra es igualmente el título que se entrega a Mashiach en el libro de Isaías. Libro de Isaías, por favor acompáñeme, vaya conmigo a la lectura en el texto, en el libro de Isaías, y tomemos el capítulo 28, libro de Isaías, capítulo 28 y en el verso 16. Por favor, búsquelo en su Biblia. Le doy un minutico para que todos vayan al texto. Libro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Dice la palabra, por tanto, Adonai, el Adón, dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el creyente no se apresure. Esta piedra establecida y fundamentada es nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah. Es decir, que cuando ahora puedo comprender con la lectura y en la revelación de esta palabra que la piedra puesta en este lugar como cabecera no es lo que físicamente llamaríamos una piedra, sino que la tipología es que en ese lugar específicamente Adonai ha puesto un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, que el creyente no se apresura. Y yo puedo entonces ahora entender que puedo recostar mi cabeza sobre esta roca inconfundible, admirable, probada y establecida que es la palabra. Por eso cuando mencionamos los sueños, decíamos, si durante el día de tu día a día pasas un día sin oración, pasas un día sin adoración, pasas un día sin meditar en la palabra. Recuerden que le dice el libro de Josué, dice, y esfuérzate y sé valiente. A Josué la palabra le indica, y medita en esta palabra de día y de noche, en todo en lo que en ella está escrito. Medita de día y de noche, y nunca te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, nunca te apartes. Si usted lo ha podido experimentar, amado hermano, y sé que podemos dar testimonio de esto, si hemos pasado algún día de nuestra vida apartados de la palabra, apartados de meditar en la palabra, apartados de ser esforzados y valientes en la palabra, si nos acostamos sin la oración, si nos levantamos sin la oración, si salimos de casa sin la oración, si enviamos a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, o nuestros hijos o nosotros, papá, mamá, esposo, esposa, salimos de casa sin el fundamento de la palabra. Entonces, no puedes salir de casa. No sé si esto que voy a decir suene mal, pero por favor lo digo en buen sentido. No sé si tú sales de la casa
sin la piedra. Pero es mejor que salgas con la piedra. Es mejor que salgas con la piedra, es decir, con el fundamento de la palabra, porque aquí la palabra es el título que la palabra le ha entregado a nuestro amado Mashiach. Aquí la palabra piedra equivale a la roca. Igualmente es un título para Mashiach. Veamos primer libro a Corintios. Por favor, vaya conmigo al primer libro a Corintios. Primer libro a Corintios en el capítulo 10 y en el verso 4. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que tú bebes? ¿De qué te alimentas día a día? Mantente con la piedra, no con la piedra del mundo, sino con el shalom que solo Hashem nos puede dar, con el fundamento, con la roca que es el título para nuestro amado Mashiach. Y esta piedra es una referencia evidentemente al Evangelio, a la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante. Por lo tanto, acompáñeme a Colosenses. Camilito, si me puedes leer ese texto en Colosenses, por favor, en el capítulo 1, verso 23. Si ya lo tienes, Colosenses capítulo 1, verso 23 dice. Amén, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el Evangelio dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra emuná y nuestro bitajón puesto en la confianza de Hashem, esto lo traigo a colación porque hablamos de Jacob y en la semana anterior, con el parashá anterior, tratamos mejor de recuperar, ¿está bien la palabra? Recuperar, limpiar el buen nombre de Jacob. El nombre de usurpador, el nombre de engañador, no puede ser el nombre asignado a un patriarca. Por favor, estamos viendo en el nombre de Jacob su calidad como un hombre como un hombre de integridad, como un hombre de principio y como un hombre profético establecido desde el vientre de su madre para un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de que desde él y a través de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua HaMashiach, todas las familias de la tierra sean bendecidas. Esa palabra, todas las familias de la tierra, tiene que ver con todas las familias de la tierra creyentes en Yeshua HaMashiach. Porque no todas las familias de la tierra serán bendecidas a menos que reconozcamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como quien nos entrega la redención. Entonces, esta palabra piedra nos está indicando que cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto y llevados al desierto, la piedra proveyó agua viva. Recordemos que en medio del desierto, el pueblo de Israel, a través de Moshe, tuvieron la oportunidad de suplir suficiente agua, el agua viva que brota de la roca. Y esta palabra de Adonai, escrita como piedra, es la que nos muestra que Él es el portador de la vida, la vida eterna. Así es que esa piedra es nuestro amado Mashiach. Esta piedra, nuestro amado Mashiach, dice la palabra, también fue rechazada. Y fue rechazada por muchos que lo escucharon y que estuvieron tan cerca de él, pero que sin embargo nunca le reconocieron. Hasta nuestros días hoy veremos a cuántas gentes a nuestro entorno rechazan el nombre que es sobre todo nombre. Rechazan el día de Shabbat, rechazan la Kadosh Torah y rechazan lo que escrito está. ¿Qué dijo Mashiach? Escrito está. En el segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 16, nos dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Por favor, tome este texto. Segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 6. Y este es el amor, el ahava,
Esta mañana la hermana Eider en Londres nos compartía la importancia de esta palabra ahava y la describió muy bien, excelentemente, porque tenemos que entender que Jacob está viviendo su experiencia profética y Jacob nos va a narrar en su sueño todo lo que va a ocurrir a partir de este momento en adelante a través de todas las 12 tribus de Israel, en todo lo que veremos hasta cerrar el libro de Devarim. Y el fundamento de esta palabra es el amor, que andemos conforme a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal vez, como dice la palabra, como lo habéis oído desde el libro de Berechit en el capítulo 1, verso 1, para que andéis en él. Y aquí cuando nos dice andéis en él, nos habla de Mashiach, nos habla de la Torá, nos habla del Evangelio, no nos habla de Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, nos habla de todo el estudio de la palabra. Y entonces cuando caminamos en él, por él y con él, entonces andamos conforme él anduvo. Es decir, que nuestra mente no puede ser la mente del hombre, no puede ser la mente de la razón, del entendimiento, de la lógica. No podemos seguir manejando nuestra vida a nuestra manera, pensando que las cosas que hacemos las hacemos bien y nadie tiene que decirme qué hacer. Cuando yo vengo a este nivel de Torah, tengo la oportunidad de estudiar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, y entonces me elevo a un nivel profético en el que Hashem habla directamente conmigo, en el que Hashem establece mi dirección, mi vida. Dice el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, del verso 6 al verso 8. Pues esto se encuentra en las Escrituras. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es para cada uno de nosotros. ¿Para quiénes? Para quienes hemos creído, y para quienes no nos avergonzamos del Evangelio y del privilegio de su palabra, para que seamos edificadores. Por favor, dígaselo a quien tiene allí al lado. Somos edificadores de la palabra, edificadores del fundamento, edificadores de la familia, edificadores de luz, porque somos Betel, somos un Bismea, un altar de luz, para que a través de este lugar, ciertamente en este lugar está Hashem, y la presencia de Hashem es la palabra viva, porque finalmente Hashem está en todo lugar, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero mis amados hermanos, cuando estamos en un lugar y Hashem me revela una palabra, significa que justo en ese momento Hashem estuvo directamente conmigo. Quiero dar un ejemplo sencillo a esto. Hace algunos años, y a ustedes los hermanos que han llevado tiempo con nosotros conocen parte de nuestra historia, nuestro testimonio, cómo pude venir al Evangelio en el nivel 2. Pues me creía autosuficiente, capaz, intelectual, preparado, profesional, laboralmente. Creía que todo lo podía hacer y que las cosas siempre me salían bien. Yo no sé, eso fui yo. Probablemente a ustedes nunca les ha pasado. Gloria al Eterno, amén, que así sea. Pero yo fui esa persona que me sentía muy autosuficiente y muy capaz de lograr cosas y de hacer cosas, todo en buen sentido de la palabra, gracias al Eterno, siempre de una manera digna, honrosa, respetuosa, y lograr posiciones y escalar posiciones, el mundo, las posiciones del mundo. Pero cuando un día todo se desboronó, cuando un día Hashem desboronó todo ese castillo que había levantado, entonces allí acudí inmediatamente a mi amada esposa, que me invitaba a la congregación, y yo nunca hacía caso, y le dije: necesito ir a tu congregación, pero necesito que tu pastor me atienda, que me escuche. Ella me dijo: es difícil que él te dedique un tiempo específicamente hoy para que te atienda, no sé, pero sin embargo vamos. Y fuimos a aquel lugar, y en aquel lugar, obviamente el hermano pastor no iba a tener el tiempo de atenderme y escuchar mis quejas y mis lágrimas en aquel momento. Pero dio una palabra, y el mensaje de esa palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1, 8 en adelante, esfuérzate y sé valiente, y no temas y no desmayes, y solo te digo, esfuérzate y sé valiente y demás. Ese día la presencia de Hashem estuvo conmigo.
ese día yo podía decir, ciertamente Hashem está en este lugar. Y no me estoy refiriendo a un edificio, estoy refiriéndome a que Hashem justamente ese día vino a mi vida, habló a mi corazón, me dio la palabra, me dio un mensaje, me sacó de mi lugar de dolor, de angustia, de pánico, de temor, de cobardía, de miedo, de sufrir, y me dijo, estoy contigo, no temas, no desmayes, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque yo haré prosperar tu camino. Y wow, cuando tú escuchas, haré prosperar tu camino, entonces tú dices, wow, ciertamente, entonces, dijo Jacob, entonces, si me va bien en todo, y voy y vengo, y voy y regreso con vida, y hay provisión en mi camino, entonces, ciertamente el diezmo apartaré para ti. Ese pacto de Hashem es un pacto de revelación de la palabra. Yo recuerdo a un amado hermano de la congregación que sé que está en este momento con nosotros en la audiencia. Cuando vino por primera vez a nuestra congregación, como todos nosotros, cuando venimos del nivel 1 probablemente, tenía una diferencia con el tema de diezmar. Y no sé, el diezmo, no estoy de acuerdo con el tema del diezmo, etc. Pero Hashem lo llevó justamente a la lectura de este texto. Y cuando Hashem lo llevó justamente a la lectura de este texto, y en aquel tiempo no estudiábamos en ese momento el Parashá, en aquel tiempo vino la presencia de Hashem, y podemos decir con mi amado hermano, ciertamente Hashem está en este lugar, porque le habló a su corazón y le dijo, no temas en presentar tu diezmo. Y desde ese día, que eso hace más de 14, 15 años, si mal no recuerdo, me corriges por favor, él sabe de qué estoy hablando, si más de 15, 16 años que pasó esto, hasta el día de hoy, ha sido una persona íntegra, tan y fiel con su ofrenda delante de Hashem. ¿Por qué? Porque no se lo reveló hombre, porque no se lo forzó un hombre, porque no se lo forjó una denominación, porque no se lo formó una religión, porque Hashem ciertamente estuvo en ese lugar y le habló a su corazón y le estableció un fundamento. Estas palabras más, palabras menos, es lo que estamos viendo justamente hoy en la vida de Jacob. Jacob sale a un camino incierto, va hacia un camino de adversidad, de conflicto. No le fue nada fácil, amados hermanos. Llegó a encontrarse nada más ni nada menos que con un tío, con Labán, y un hombre que viene de ser un hombre de toda una oscuridad del mundo. Pero antes de entrar a esa oscuridad del mundo, Hashem lo coloca frente a ese pozo. Ese pozo que recuerden vimos en la palabra que el pozo tiene el mismo valor numérico de la palabra crear. Recuerdan que lo vimos, vos, crear, el pozo, el misbea. Esa expresión que encontramos allí encuentra en aquel lugar Jacob y ve a aquella mujer. Camilito nos va a hablar, si te parece, sobre el pozo y correr la piedra, que tú me estabas enseñando esa palabra tan bonita. ¿Qué significa el mover esa piedra de ese pozo? Porque no era cualquier tipo de piedra, era una piedra de un peso especial. Así es que defínenos la experiencia de Jacob en el pozo. Sí, definitivamente ahí hay una parte tan importante porque... y es importante tomarlo en nota con el parashá pasado para que en el futuro, cuando lo estudiemos o desde ya que nos memoricemos, porque siempre comparamos a Esaú como el hombre fuerte, ¿no? El hombre que iba a la cacería y siempre decimos, ay, Jacob era el que estaba en las tiendas, entonces automáticamente nos imaginamos como un Jacob débil, que estudia, que está en casa, que no tiene fuerza. No, Jacob también tenía mucha fuerza y el Eterno también lo usaba en gran manera, pero desde el sueño de Bereshit capítulo 28, aquí vemos ya un Jacob, yo creo que un completamente diferente, porque creo que aquí ya es un Jacob que entiende que la profecía, el sueño que se le ha sido dado a él, es el sello de que él ahora tiene una gran responsabilidad. Antes, claro que sí, debajo de Isaac era un hombre que estudiaba, que estaba correcto ante Adonai, pero ahora después del sueño él entiende que la profecía patriarcal de Abraham, de Isaac, y ahora para él va a estar también en él, y que él tiene que actuar en una manera completamente diferente, o sea, verdaderamente una persona que conoce quién es dentro
de la familia de Adonai. Yo creo que eso nos habla también a cada uno de nosotros, a entender quiénes somos, quién es nuestra identidad, quiénes somos ante el Eterno. Cuando yo creo que muchas personas nos escriben aquí al ministerio y los pastores en cada punto pueden también testificar que hay muchas personas que llegan con una pasión al ministerio y que dicen, wow, ahora entiendo mi identidad, ahora sé quién soy. Y cuando entendemos nuestra identidad y me siento identificado, hay fuerza delante de mí. Allí en el versículo, verso 6 dice, y les dijo, está preguntando que si esta es la tierra de Labán, hijo de Nacor. Y el verso 7 dice, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. O sea, primero que todo, estamos hablando de literalmente. O sea que Jacob no era cualquier hombre débil, de carpas, no era un hombre fuerte. Aquí estamos hablando de que Adonai le había también dado una fuerza basada en el sueño y que verdaderamente el Eterno lo tenía para grandes cosas. Me reía un poco porque cualquiera diría que fue porque vio a Raquel y tenía que no, es que cuando vio el amor de su vida le salió fuerza de donde no tenía. Eso nos ha pasado a muchos. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y aquí comienza, yo creo, en lo que leemos de este capítulo, que es el proceso grande de Jacob. Porque es que lo vemos también en la vida de Abraham. En Abraham vemos leg leja, vete, huye con tu familia, vete. Pero aquí comenzamos a ver de que esto no fue ruta directa 85 o 95 para los amados aquí, o ¿cómo se dice? Una ruta en Bogotá directa. Directo Avenida 68. La Avenida 78. No, tuvo que pasar por hambre. Abraham y Sara tuvieron que pasar por momentos difíciles en su vida. ¿Para qué? Para ser procesados. El hombre de la fe, el que a Adonai le hablaba, tuvo que a veces también verdaderamente pasar hambre. ¿Por qué? Porque tenía que ser procesado. Y aquí comienza el proceso de Jacob, donde Adonai le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Y yo creo que eso nos tiene que hablar en el día de hoy a nosotros en nuestra vida, que en los diferentes procesos por los cuales estemos pasando, situaciones difíciles por las que vayamos a vivir, nuestra identidad y nuestra manera de vivir no pueden cambiar. O sea, no podemos verdaderamente pasar por un momento difícil en nuestra vida y tirar la toalla, porque es el Eterno procesándonos. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que entendemos nuestra identidad y comienzan a suceder cosas difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está procesando, nos quiere sacar. A veces nos quiere hasta alejar de nuestra propia familia y eso es difícil, eso es duro. ¿Por qué? Para procesarnos. El Eterno en su propia voluntad sabe por qué hace las cosas. Y aquí comienza, por supuesto, la famosa historia de Jacob trabajando por su ahora amada Raquel. Ahora, muy importante también que entendamos algo. Estas personas, Labán, Raquel, Lea, Esaú, Jacob, Isaac, Rebeca, no es de que estuvieran descomunicados. De una forma u otra, yo creo que, pues, por supuesto, enviaban mensajero y de una u otra, no, estamos bien, y pasaban años y años, pero había un trato entre ellos, había un pacto. Vemos tantos pactos bilaterales aquí en la Biblia, y aquí hay un pacto bilateral, y el pacto es de que para que la herencia se pueda quedar entre la familia, que se hace muy a menudo a veces en las familias de riqueza, ellos ya tenían un trato de que Esaú y Jacob se iban a casar con Raquel y Lea, y a lo mejor esto no es muy notorio, pero lo vamos a ver que cuando pasa lo de Raquel y Lea, el tío les dice, bueno, esto es la costumbre, o sea, ya había un trato de que se había llevado a cabo. Entonces, aquí también vemos un efecto, pastor, de lo que pasó en la vida de Jacob. O sea, cuando él entra a la carpa de Isaac, toma la herencia
espiritual, primero la física y después la espiritual, como lo hablamos en el parashá pasado, pues también entonces ahora él también había adquirido esa promesa que se había tomado en ese entonces. Entonces, la sorpresa, a lo mejor no la pintaron como bueno, no la pintaron, fue ya una tradición. En las bodas sucede mucho, ¿no? Que por el error que se cometió aquí, o que Jacob no vio, las mujeres después tenían el velo y era costumbre que cuando el novio llegaba a ver a la novia, pues se quitaba el velo. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó en esa noche. Pero lo que estaba verdaderamente sucediendo era de que Jacob de una forma u otra había tomado dos herencias. ¿Por qué? Porque Esaú, recordemos que también Esaú, al ver todo lo que sucedió, él renuncia a la segunda bendición que su padre Isaac le dio. Recordemos que en el parashá pasado, la palabra nos muestra de que Esaú, para ir en contra de los decretos de Adonai, va y se casa con canaanitas, se va y se casa con mujeres que no tienen nada que ver con la herencia. Entonces, al hacer eso, al casarse ya con otra mujer fuera de la herencia, Esaú dice, yo no quiero nada que ver con esta promesa. Por eso, una vez más, también a lo que decía el pastor Roberto, paremos de decir que Jacob era un ladrón, que se robó la promesa. No, porque primero que todo se comió la comidita, dijo, a mí no me importa la herencia, después de que ya ve la primogenitura física. Y después de todo esto, va y se casa. O sea que no hubo arrepentimiento. Esas lloradas que hizo Esaú eran como, por supuesto, las lloradas de lágrimas de cocodrilo, porque verdaderamente no hubo un verdadero arrepentimiento allí. Entonces, cuando Jacob llega a esta tierra, de una forma u otra, tiene que respaldar el pacto bilateral que ya se había hecho, tomar a Lea y a Raquel, para verdaderamente llevar a cabo el plan, por supuesto también el plan de Adonai en la vida de ellos, pastor. Sí, muy interesante porque ya en ese proceso, la vida de Jacob definitivamente durante estos 20 años no fue nada fácil. Nada fácil, entendiendo, repito, que había llegado a un lugar de confusión, a un lugar de peligro, de dificultad, de adversidad. Ahora, apliquemos toda esta historia a nuestra vida en el tiempo del siglo XXI. Sé que hay una gran cantidad de amados hermanos que nos acompañan en este tiempo de Parashá y en su gran mayoría de orígenes de países viviendo en otras naciones, emigrantes hacia otras naciones. Para cada uno de quienes hemos tenido esa experiencia emigrando de un lugar a otro, sabemos lo adverso y lo difícil que es cambiar de lugar de origen. Evidentemente, cuando los que vinimos de Latinoamérica hacia este país en América, alguna gente lo ha llamado el sueño americano, que a la final sabemos que más que el sueño americano es una pesadilla realmente, la pesadilla americana. Y como diría alguien, si no trabajas no comes. Es decir, que aquí no hay tal historia como que los dólares se encuentran colgados de los árboles y solo lo que hay que hacer es recoger. No, mis amados hermanos, es una vida difícil. Es un lugar, la palabra que utiliza la expresión en este parashá es Macón. Es un lugar donde se puede construir, donde evidentemente Hashem nos ha guardado en su provisión. Pero para lograr la provisión de Hashem en una nación que no es tu nación, en una tierra que no corresponde a tu lugar de nacimiento, incluso con un idioma y con una cultura y con un lenguaje que no es el tuyo, si no es, y lo digo por testimonio para la gloria de mi amado Hashem, si no es porque estamos tomados de la mano de Hashem y estamos guardados bajo sus alas cada día, entonces la vida de este tipo de personas emigrantes no es absolutamente nada fácil. Nosotros sabemos que hemos emigrado por el llamamiento que Hashem hizo a nuestro núcleo familiar al venir a esta nación. Los primeros años fueron muy difíciles y fueron muy adversos, no solamente para nosotros los adultos, aún para nuestros hijos. Y Camilo, como testimonio de las cosas difíciles que tuvo que enfrentar. Si hay algo que nosotros podemos decir siempre, el pastor Camilo ha sido madurado, tratado, procesado, filtrado por todas las experiencias en el ministerio. Por lo tanto,
Gracias a Hashem que le ha permitido vivir todas esas experiencias en medio de los momentos adversos, difíciles y los mejores momentos, porque ha podido ser un joven que ha madurado con un carácter extraordinario en la palabra. Esta es la vida de Jacob. Jacob viene a vivir una vida enamorado de una joven que al momento en que él anhela casarse con ella, pues su suegro, comillas, Labán, le hace una jugada que siempre hemos dicho que es una circunstancia de cultura. Que la cultura, el texto así lo narra, pues cuando Jacob le pregunta a su suegro, ¿qué pasó aquí? Pero un momentico, suegro, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que yo vine por la menor y me diste la mayor? ¿Qué pasó aquí? Entonces él le dice, no, hijo, tienes que entender que esta es una costumbre tienes que entender que estas son las notas musicales, el orden siempre va así, y tienes que entender que aquí primero es la mayor y luego la menor. Entonces, ¿cómo? No, primero la mayor y luego la menor. Entonces le entregó primero la menor, le entregó primero la mayor y luego la menor. Ok, gracias. Que yo con las notas musicales no me va muy bien definitivamente. Entonces, es interesante porque obviamente Jacob sabía a qué estaba enfrentando. Jacob sabía que la persona que tenía enfrente era esa persona de dudosa reputación. Era una persona, tú utilizas esa palabra, la hipocresía. Es una persona que te juega dos versiones de la vida, que te habla con aprecio, pero que realmente tiene mala intención en tu corazón. Y esto es lo que la palabra nos quiere mostrar en este parashá. Abre tus ojos para saber que estamos en el mundo, que no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo, pero al mundo está rodeado de montones de oportunidades adversas, ficticias, falsas, engañosas, mentirosas, que nos pueden llevar a malas circunstancias. Por lo tanto, ¿qué nos fundamenta y qué nos establece? Que Hashem nos dio una promesa. Y a esa promesa le digo amén. Siempre les he preguntado, amados hermanos en Israel, Casa Integral en las Naciones, se los sigo preguntando hoy. Cada uno de ustedes, pastores, pastoras, adoradores, cada varón, cada mujer debe tener una palabra profética establecida en su corazón, una promesa, una piedra que lo establece, que lo fundamenta y sobre la cual tu vida camina día a día. Aprovechemos el chat, Camilito, y los hermanos que nos acompañan. Escríbanos, por favor. Dígame, pastor, mi palabra, mi promesa es esta, la palabra que Hashem me entregó hace 10, 20, 30, 40 años, no sé cuánto tiempo, y la palabra sobre la cual mi vida está fundamentada y establecida es esta. Un día Roberto Alfaro, en medio de la crisis de angustia, de pánico, de terror, a punto de una condición de vida, de quitarme la vida, debo decirlo porque fue así, con una situación tan horrorosa. Ese día, en ese lugar, yo no me di cuenta que Hashem estaba en ese lugar. Ese día Hashem habló a mi corazón y me dijo, a ti te digo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, medita en esta palabra de día y de noche, y entonces yo estaré contigo y haré prosperar tu camino y todas tus cosas te saldrán bien. Esa palabra profética y esa promesa ha sido establecida en mi corazón, ha sido el fundamento de mi vida, la palabra que Hashem entregó en ese Betel, en ese Misbea, en ese lugar donde reposé, ese día pude reposar. Y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, esa palabra es el rema que ministra mi vida y que ministra la vida de mi casa. ¿Cuál es la promesa que Hashem tiene para ti? Porque me encuentro con la sorpresa de que muchos hermanos me dicen, bueno, pastor, pues la verdad es que yo llevo 25 años estudiando la palabra, pero aún todavía no tengo una promesa. Por favor, más de 5,000 promesas tenemos bíblicamente. Encuentra una que te determine, que te establezca, porque Hashem, lo primero que hizo con Jacob fue colocarlo justamente en Betel, en Beersheba, y allí entregarle una promesa de vida, de esperanza, de guardarlo, de que iba a pasar circunstancias adversas, pero que se cumpliría la palabra profética de que de él vendrían todos los hijos de la casa de Israel. Y obviamente vemos toda la adversidad que pasó en su camino, todas las dificultades que tuvo que enfrentar con Labán, aún con sus propias esposas, aún con sus propios hijos.
todas las adversidades que se sucedieron, que eventualmente nos preguntamos, ¿y cómo puede ser que de un pueblo y de una familia tan conflictiva, tan adversa y tan contraria en tantas cosas haya podido venir nuestro Mashiach? Pues lo lindo y lo hermoso de la palabra es que Hashem permite que todo quede escrito, dígalo conmigo, escrito está, para que aprendamos de la vida y de la experiencia de todo el pueblo escogido. Porque así como nuestras familias y las familias de Jacob han pasado su vida, asimismo todos nosotros tenemos tanto y mucho más que aprender de cada uno de ellos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.